Ahora bien, listo. Esperemos unos 30 segunditos que se conecten el resto de sus compañeros y vamos a continuar esta parte. Alguien, si tuviera alguna duda, puede aprovechar mientras se conectan sus compañeros para alguna duda, algún inconveniente que tengan. Chicos, a ver, son 50 personas conectadas. Por favor, espero que todos estén inscritos en la materia, ¿ya? Para que justamente ya podamos mandar prácticas y podamos hacer todo aquello, ¿ya? Porque justamente, si no hacemos nada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a seguir pasando clases, pero no van a aparecer en listas, no van a aparecer en mis registros y me van a hacer muy fácil eh, la, la revisión, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, no se olviden, por favor, eh, participar, regularizar sus inscripciones para que justamente podamos, pues, todos estar en regla y todos podamos estar bien. ¿Ya? Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque desde la próxima semana, porque esta semana terminamos teoría, lo que es la introducción. El siguiente lunes y miércoles ya empezamos con lo que es la práctica, ya vamos a empezar con lo que es marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, vamos a hacer lo que es eh, elaboración de estados financieros y luego ya vamos a ver lo que es flujo efectivo. Pues ya para eso necesito que todos estemos en listas porque vamos a hacer prácticas, va a haber tareas y pues si no van a tener los accesos al módulo, no van a estar en mis listas, va a ser un poco más complicado poder calificarles, ¿no? Entonces no se olviden, por favor, regularizar toda su situación de inscripción, ¿ya? Para poder estar en orden, ¿ya? En orden. Bien, continuamos ahora sí, ¿no? Continuamos. Y por último, pues, entonces, ahora vamos a hablar lo que es las finanzas corporativas. Cuando hablamos de las finanzas corporativas, o también se conoce como administración financiera, ¿ya? Es el punto de tomar tres puntos claves dentro del enfoque de esta. El invertir, el financiarse y el distribuir dividendos. ¿Qué se refieren estos tres? Pues estos se refieren justamente a qué. Se refieren a tres decisiones que debemos tomar nosotros como administradores dentro de la empresa. Decisiones que nosotros debemos destacar, ¿no? Primero, inversión. ¿En qué vamos a invertir? ¿No? Ahí está una pregunta. ¿En qué vamos a invertir? ¿No? Activos. ¿Qué tipo de activos? ¿No? Activos, por ejemplo, materia prima, mano de obra, no sé. Podemos invertir en mercadería, ¿no? O, no sé, puedo invertir en activos temporarios o lo que se conoce como inversiones temporarias. ¿Quién me dice que es una inversión temporaria? ¿Quién me dice que es una inversión temporaria? ¿Quién me puede decir que es una inversión temporaria? A ver, ¿quién es? Marco Antonio, tu audio está terrible. Ya, ¿quién me dice que es una inversión temporaria? Ustedes ya han llevado contabilidad. ¿Qué es una inversión temporaria? Voy a invertir en, vamos a seguir viendo, voy a invertir en propiedad, planta y equipo, o lo que ustedes también conocen como activo fijo. O puedo invertir en inversiones, pero de tipo permanente.
¿no? Permanente. ¿Cuál es la diferencia entre inversión temporaria e inversión permanente? Lice, la temporánea, lo que está diciendo es la inversión a corto plazo. ¿Está bien? Un ejemplo. Excelentes. Un ejemplo de inversión temporaria. Inversiones permanentes ya las hemos visto, son las que hemos explicado justamente acá, ¿no? Invertir en acciones, invertir en bonos, ¿no? Eso. Pero ¿cuál sería una inversión temporal o temporaria? La mercadería, dice. No, esas son realizables. ¿Algún documento ¿Bonos? negociable? ¿Como ¿Depósitos cuál? bancarios? Una caja de ahorro puede ser, DPF, acciones que voy a vender en menos de un año. Esas son inversiones temporarias, ¿no? Justamente, ¿qué es una inversión temporaria? ¿Ya? Una inversión temporaria es justamente, ¿ya? Inversiones que yo voy a efectuar en títulos y valores, pero que su periodo de realización son menores de un año. Y es inversión permanente cuando estas son mayores a un año y no espero venderlas en el corto plazo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, si yo te digo un DPF, yo sé que un DPF se va a vencer en un corto tiempo porque tiene una fecha de vencimiento. Pero por el contrario, yo tengo inversiones en Conteco. ¿Eso sería permanente o temporario? Si tengo acciones en Conteco. Bueno, Permanente. permanente. ¿Por qué? Porque la inversión en participación o en cuotas de participación de Conteco, ¿no? O en cuotas de aportación, ¿ya? No las espero vender. Yo no espero ganar al vender acciones de Conteco, o bueno, aportes de Conteco, sino yo invierto porque es algo que voy a utilizar en el largo plazo, ¿no? La telefonía fija, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que uno no lo voy a vender en el corto plazo, ¿ya? Y dos, que justamente voy a buscar ¿qué? Voy a buscar ganancia, no para eso. Yo voy a invertir para la ganancia, ¿no? Para buscar ganancia. ¿Por qué? Porque si voy a comprar más materia prima, voy a invertir en mano de obra, voy a comprar mercadería, es porque justamente quiero aumentar mis ventas y por ende generar más utilidades y más dinero. O si voy a invertir en propiedad, planta y equipo o en activo fijo, es porque también quiero aumentar mi planta productiva, mi almacenaje, mis unidades producidas o mi capacidad distributiva de mi producto, comprando vehículos, por ejemplo. Entonces, es importante destacar que al comprar un activo, yo debo tener un plan de inversión. Y este plan de inversión debe generarme rentabilidad, debe generarme ganancia a futuro, ¿no? Eso es lo que debe garantizar. Ya sea una inversión temporaria o permanente, lo mismo, me va a generar intereses o me generará dividendos, ¿no? Más adelante vamos a ver un factor no financiero de estas. Financiamiento. Buscar un adecuado financiamiento, ¿no? Justamente buscar que la manera más adecuada de obtener recursos, ¿no? La manera más adecuada de obtener recursos, ¿ya? Justamente para pagar el menor costo posible. Normalmente, ¿cuál es el costo de la deuda más común? El interés, ¿no? El interés, ¿ya? Entonces, el financiamiento está superditado por dos variables. Está superditada por pasivos, ¿ya? O por recursos propios, o lo que conocemos como capital o patrimonio. Pasivos como, por ejemplo, préstamos, ¿no? Yo quiero comprar un activo fijo,
¿Con qué lo voy a pagar? Con préstamo. ¿Y yo qué voy a dar a cambio del préstamo? Voy a pagar intereses, ¿no? Yo voy a pagar intereses. Entonces ese es el costo de este pasivo. O recursos propios, o lo que conocemos como capital. Pero en el caso del capital, yo no, si bien no voy a pagar intereses, pero voy a pagar dividendos. Que ese igual es mi costo. ¿Ya? ¿Y yo qué debo hacer? Pues buscar los recursos para poder financiar mis actividades operativas, ¿ya? Con el menor costo, ¿no? La idea es eso, ¿no? Con el menor costo. No porque sea fácil que me otorguen el crédito al 20%, significa que yo voy a financiarme al 20%. Si sé que en el otro banco me lo van a dar al 15%. ¿No? Entonces, la idea es justamente tener un costo menor, o en otras palabras, que la ganancia sea mayor, ¿no? Porque financiarme tengo muchas opciones. Solamente para préstamos bancarios. Tengo banco número 1, banco número 2, banco número 3, 4, fondo financiero, 1, 2, 3, 4. Y yo tengo que elegir nada más el que me dé mayores ventajas, mayores facilidades y mayor ganancia, ¿no? Pero no ganancia directa, sino ganancia indirecta al pagar menos costo. O también obtener recursos de manera fácil, ¿no? Financiamiento de manera adecuada, en la cual no tenga que erogar muchos recursos, porque tengan en cuenta que emitir acciones en bolsa o títulos para que se vendan al público no es tan sencillo, ¿no? Hay que hacer costos administrativos, costos fijos para poder hacer muchos procedimientos y calificar el valor de tu instrumento. Y por ende, luego evaluar el riesgo, ¿no? Eso es muy importante. Y ese es un principio que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿ya? Eso es muy importante. Obtener un financiamiento con el menor costo. Tomar esa decisión. Porque no solamente existen préstamos, existen otras alternativas de financiamiento, que esas las vamos a ver en otro tema, ¿ya? Pero nos concentraremos en el pasivo, que es el más conocido, préstamo. Y por último, dividendos. En este tengo dos decisiones. Los dividendos, para recordar, salen o están en la cuenta utilidad acumulada, ¿verdad? Cuando yo pago dividendos, no creo la cuenta dividendos, sino disminuyo utilidades acumuladas y pago con caja. O si tú quieres devengar, pues utilidad acumulada a dividendos por pagar y luego de dividendos por pagar lo cancelas con efectivo, ¿no? Pero nunca los dividendos son un gasto. No, no son un gasto. Son parte de las utilidades que han sido generadas y que pues se deben cancelar a los propietarios, a los socios o a los accionistas. Dentro del dividendo, entonces, ya que son las utilidades que se van acumulando a través del tiempo, si en caso no se distribuyan, tenemos dos opciones. La primera es distribuir. Distribuir, dicho de otro modo, pagar dividendos. Si yo pago dividendos, pues la utilidad que he generado en la gestión se paga con caja y pues no hay utilidad acumulada, ¿no? Pero, la otra decisión que yo puedo tomar, que es otra decisión, es la reinversión. Dicho de otro modo, retener. Cuando vean el concepto utilidades retenidas, ya que vamos a ver en esta materia, significan utilidades que no han pagado
dividendos, o sea, utilidades que se han quedado en la empresa. Ya vamos a explicar eso. Ya vamos a explicar una mecánica un poco más contable. ¿Ya? Contable. Vamos a poner un título. Dividendos. Ahí está. Bien. Cuando hablamos de justamente los dividendos, ¿ya? Nosotros sabemos que los dividendos surgen de la utilidad, ¿no? Entonces yo tengo mis ventas menos costo de ventas menos gasto operativo, ¿no? Entonces yo ya tengo tres conceptos que son básicamente los principales, ¿no? Tengo acá 100.000, mi costo es 50.000 y mi gasto operativo es 25.000. Listo. Con esto tengo utilidad neta, ¿no? Utilidad neta antes de impuestos, ¿no? No olvidémonos de los extraordinarios y de los no operativos. 25.000. Listo. A esto yo le voy a quitar dos cosas. El IUE. Le vamos a poner de otro color. Vamos a utilizar. Le voy a quitar el IUE. Y también la reserva Legal. legal. Y ahí tengo otro resultado. El IUE, 25%. ¿Cuánto es el 25% de 25.000? Pues 5.000. ¿Cuánto es la reserva legal? 5%. 5%. 5% de 25.000. A ver, vamos a calcular. Estamos. El 25% es 6.200. 1.250. 1.250. 6.250. 6.250. Ah, ya, listo. ¿Ven? No estoy con calculadora en la mano. Si fuera en Excel, listo. 6.250. Y el 5%, calculen. $1.250. Listo, ahí está. Listo. ¿Y cuánto me queda mi utilidad? Esto se conoce como utilidad a distribuir. 17.500. 17.500. Listo. ¿Qué es la utilidad a distribuir? La utilidad que va a pasar a resultados acumulados y que posteriormente voy a pagar un dividendo, ¿no? Ahí está, 17.500. Esto ustedes lo saben, ¿no? Esto es un estado de resultados. ¿Ya? Ahora bien, las decisiones que la empresa debían tomar eran dos, ¿recuerdan? Dos decisiones que teníamos que tomar como empresa. Una era distribuir O reinvertir. y el otro era reinvertir. Dos decisiones. Uno y decisión número 2. Si yo opto por distribuir, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a hacer un pago en una fecha posterior y yo voy a hacer mi registro contable, ¿no? Aquí está, ¿no? Resultados acumulados contra caja o banco, dependiendo lo que tú quieras. Digamos que voy a pagar todo. Este efecto en tu patrimonio, ¿qué va a pasar? No va a haber en el patrimonio la cuenta de resultados acumulados. Pero ¿qué va a significar para tu empresa? Que tu caja disminuye. Y al disminuir tu caja, ¿qué va a pasar? Pues falta de liquidez. No tienes liquidez. O en otras palabras, estás sacrificando liquidez. ¿Para qué? Para pagar justamente dividendos. Y el dividendo o pagar dividendos no te va a dar utilidades. Eso ténganlo en cuenta. Eso es una decisión que deben tomar las empresas. El pagar utilidades o el distribuir los dividendos no te va a dar utilidades. En muchos casos, las empresas tienen que pensar cuál es el momento adecuado para poder distribuir sus dividendos. No es en cualquier momento. ¿Por qué?
Porque ahorita yo estoy disminuyendo mi caja y esto puede ser para pagar sueldos, puede ser para pagar impuestos, para comprar materia prima, para pagar proveedores. Entonces, yo por pagarle al accionista, estoy sacrificando flujo operativo de la entidad, o sea, la capacidad de la empresa para generar más dinero. Entonces, muchos toman la decisión número 2, reinvertir. Esto no se realiza, pero este resultado acumulado, ¿no? Este resultado acumulado de 17.500 va a aparecer ¿dónde? En el patrimonio, ¿no? Muchos tienen esa cuenta en el patrimonio, ¿verdad? Cuando revisan sus balances, tienen una cuenta que se llama resultados acumulados. Esa cuenta de resultados acumulados, ¿en qué se traduce? Se traduce justamente en qué? En la ganancia que ha tenido la empresa en este periodo de tiempo. Normalmente, un año. Un año. ¿No? Entonces, esta ganancia de un año, comprar, vender, gastar, pagar y todo lo que hacemos normalmente durante 365 días, nos ha dado como un resultado positivo, eso tenganlo en cuenta, positivo, de 17.500. Y ese 17.500 se traduce, pues, puede estar en caja, puede estar en cuentas por cobrar, puede estar en el inventario, puede estar en activo fijo, puede estar en inversiones, ¿verdad? ¿Por qué digo que puede estar? Porque no necesariamente las utilidades significan dinero. Tengan en cuenta aquello. ¿Ya? Cuando veamos flujo de efectivo, vamos a hablar justamente de eso. Las utilidades no necesariamente son dinero. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa, por ejemplo, que se dedica a vender todo a crédito. Todo a crédito. Y voy a tener utilidades. Pero si vendo a crédito, ¿creen que voy a tener caja? No, porque vendo todo a crédito. ¿Pero voy a tener utilidad? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, la utilidad no necesariamente está relacionada con tener caja. ¿Ya? Por eso les digo, esta utilidad de 17.500 puede estar en caja, cuentas por cobrar, inventario, activo fijo o inventarios. ¿No? ¿Qué es lo que yo hago en el punto de acá arriba? La termino pagando. Y para eso tengo que desprenderme de recursos. Que muchas veces el hacer eso es algo contraproducente para el negocio, ¿no? Porque el pagar los dividendos muchas veces perjudica a la normalidad de la entidad. Entonces hay que saber en qué momento hacerlo. Y esa es una de las decisiones que debe tomar el administrador financiero, que justamente es esta, ¿no? La retención o la reinversión de utilidades, ¿no? Justamente es eso lo que hacen muchas empresas. ¿Ya, chicos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a otro punto muy importante. Hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan, chicos? ¿Está claro hasta acá? Sí, listo. Ya, está claro. No estamos yendo muy rápido. La idea es no ir muy rápido. Tema introductorio, estamos viendo conceptos, relaciones. ¿Ya? Mientras, creo que hoy he ido a la universidad y hay mucha gente que se está inscribiendo, ¿no? Entonces sería injusto avanzar muy rápido, ¿ya? Bueno, la relación finanzas, economía y contabilidad, ¿no? Estas ciencias y técnicas se relacionan entre sí por diferentes aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Fundamentalmente son aspectos de información o aspectos de dato o de nutrición para la interpretación. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de economía, ¿quién me puede decir qué estudia la economía? O qué entienden por economía.
Porque hay una carrera, bueno, en realidad ya es una carrera que está desapareciendo, pero es la ciencia madre de finanzas, de contabilidad, de ingeniería financiera, es la ciencia matriz. De ahí salen todas. Ya, la economía, ¿A causa de qué sería eso? De que la economía, eso que está un poco desapareciendo poco a poco. porque la economía, ya, esto es doctrina. ¿Qué quiere decir que es una doctrina? O sea, son los fundamentos teóricos. O sea, es el origen de los modelos, de cómo entender los fenómenos, en este caso las variables, ¿no? Entonces, a medida que han ido pasando los años, la necesidad misma de la sociedad ha ido necesitando diferentes campos de estudio y especializaciones. Por ejemplo, de contaduría pública, ¿no? Que abarca el control y registro de todos esos hechos, transacciones económicas financieras de una empresa y reportes. Y ha creado su propio ámbito de ocupación. La administración de empresas, que se encarga justamente de la gestión de todos los recursos que la economía dentro de ella lo tiene. La ingeniería financiera, la creación y el entendimiento de los fenómenos con respecto a variables de inversión y manejo de dinero. La ingeniería comercial con respecto a lo que es el marketing, ¿no? Pero muchos ya no estudian economía, ¿no? La economía más va dirigido a lo que es investigación. Investigación, ¿no? Investigación, desarrollo de teorías, de modelos, ¿no? Que no es algo tan pragmático, sino es algo más teórico, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía? Bueno, pongámoslo acá, ¿qué estudia la economía, no? Pongámoslo en sencillo. Ahí está la micro y macroeconomía, que ahora vamos a hablar también de aquello, ¿ya? Pues la economía se ha vuelto una ciencia que es potencial, obviamente, pero en nuestro país al menos se la está dejando de lado porque la creación de nuevas carreras, la creación de nuevas especialidades, pues hace que muchos ya no opten por esta carrera y no la tengan atractiva. Pero si tú quieres ser investigador e ir más adelante con esto de las ciencias económicas, pues es necesario que estudies economía, ¿no? Que es la función, ¿ya? Entonces, la economía es doctrina, ¿no? Es una ciencia social, ¿no? Es una ciencia que busca siempre el mejoramiento de la sociedad y de los estados y los países, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía estudia todos los factores de producción, así en sencillo, ¿ya? El comportamiento de los factores de producción y su relación entre los mismos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Y sus variables, que son la producción, la extracción, el comercio, la distribución, el consumo de bienes y servicios de los países y la forma en la cual se generan las ganancias, ¿no? Y cómo todos estos se comportan en una relación, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la economía, así en sencillo, ¿no? Es una ciencia que estudia las relaciones que tienen los factores de producción, ¿no? A nivel de las personas, a nivel de un país, ¿no? Todo con el fin de mejorar el consumo y las necesidades de las personas. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿No? Entonces, cuando hablamos de economía, entonces hablamos de conceptos fundamentales de una nación o de un país. ¿Como cuáles? ¿Ya? En finanzas, pues vamos a necesitar conceptos como, por ejemplo, riesgo, ¿no? El riesgo. Es una palabra que si tú estás estudiando ingeniería financiera, pues es una palabra que te vas a, toda tu vida, vas a estudiar esa palabra. Riesgo, ¿no? El ingeniero financiero es el que más trata con este factor. Y bueno, si tú eres auditor, lo mismo. Tu trabajo de auditoría tiene que estar basada en riesgos, ¿no? Ustedes van a aprender auditoría financiera,
el docente les va a enseñar, yo asumo que sí, una auditoría basada en riesgo, ¿no? Que es el enfoque actual, ¿no? Que todos los procedimientos de auditoría, todas las indagaciones que hagan los auditores, vayan enfocados justamente en torno al riesgo de la empresa, ¿no? Y la empresa tiene muchos riesgos, ¿ya? ¿Qué es un riesgo? Pues en sencillo es la probabilidad de que algo pueda darse o de que pueda suceder, ya sea bueno o ya sea malo, ¿no? Normalmente, pues, algo malo, ¿no? Pero luego vamos a ver, hay un principio financiero relacionado justamente con el riesgo, lo vamos a entender justamente por qué es tan importante, ¿ya? ¿Qué más estudia la economía? Estudia los precios de los productos, ¿no? ¿Qué más estudia? Estudia la oferta y demanda. Y cómo esta está relacionado justamente con el precio, ¿no? Como hemos visto, ¿qué regula el precio? La oferta y la demanda, nada más. Si algo es atractivo, pues valdrá más. Si algo escasea, vale más. Si algo hay en abundancia o es muy común, el precio es menor. Y eso aplica en todo. Aplica en todo. Riesgo, el precio, la oferta, la demanda, la relación de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? El Estado, los bancos, los mercados, los consumidores, ¿no? Ellos son los agentes económicos. El Estado, los bancos, los mercados, los consumidores. Todos ellos forman parte de la doctrina económica y en base a eso justamente se determinan estos sucesos. Dentro de la economía hay dos ramas muy importantes que son la micro y la macroeconomía. Micro, un estudio específico. Macro, un estudio más amplio. Cuando hablamos de microeconomía, hablamos de aspectos particulares de la economía, de un sector, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de microeconomía, hablamos de solo un sector, de una parte, ¿ya? Este comportamiento económico que vemos acá en general, pero de un sector. Entonces, cuando hablamos de microeconomía, hablamos de solamente un sector. Entonces, ese sector puede tener igual su oferta y demanda. Listo, estudiamos un sector, oferta y demanda. ¿Qué más? Sus factores de producción propios de la misma. Factores de producción. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de producción? Para recordarles una vez más, tierra, trabajo y capital. ¿Ya? Tierra, trabajo y capital son los factores de producción y son las bases fundamentales para el IUE. Niveles de ventas. El nivel de ventas de la entidad. Nivel de precios. Dependiendo del tipo de sector, ustedes vieron lo que es un monopolio, lo que es un oligopolio, no lo que es un mercado de competencia perfecta. Entonces son diferentes características que pueden regular las ventas y el precio. El análisis marginal. O en otras palabras, el análisis de las ganancias. Cuando hablamos de margen, ¿ya? Hablamos de ganancia, ¿ya? Cuando hablamos de margen, hablamos de ganancia, ¿ya? Entonces, el análisis marginal
va referido justamente a la generación de ganancias. La generación de ganancias. ¿Ya? Entonces, justamente la microeconomía estudia un sector, aspectos como justamente cuál es pues la oferta y la demanda, los factores de producción, niveles de ventas, niveles de precios, el análisis marginal. ¿Y para qué queremos saber todo esto? Para hacer una correcta interpretación de los estados financieros. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te hablo del sector de la construcción, tiene su propia oferta y demanda, tiene sus propios precios, tiene sus propios niveles de venta, tiene su propio margen, ¿no? No es lo mismo hablar del sector constructor que el sector bancario, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta. Y cuando hablamos de macroeconomía, pues ya hablamos de algo más grande, pues puede ser un país o grupo de países. ¿Qué aspectos vamos a estudiar con respecto a la macroeconomía? Pues aspectos muy importantes porque son cosas que vemos todos los días. ¿Dentro de qué? Justamente dentro del desempeño de las actividades de los países, cómo estas afectan al trabajo, cómo afectan al desempleo, cómo afectan a la inflación, ¿no? Entonces, que son variables justamente que son familiares a nivel estatal, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos es encontrar ese valor fundamental, ¿no? Dentro de un país, entonces, existen muchas variables muy importantes dentro de esta, ¿ya? Como por ejemplo, ¿ya? Dentro de la macroeconomía, pues, está principalmente el sistema financiero. Conocer el sistema financiero del país, cómo está conformado. ¿Quiénes son los intermediarios? Los intermediarios financieros. El Banco Central, ¿no? Que son los que justamente sustentan la recaudación de fondos del país, ¿no? Ingresos estatales, como también gastos estatales, o lo que conocemos como la balanza de pagos. ¿No? Para mencionarles algunos, ¿ya? Y toda la relación que tienen justamente esta con las variables económicas, que estas son las que más nos importan, estas variables económicas. Variables económicas como el Producto Interno Bruto, variables económicas como tasa de ¿qué? Inflación, algo que nos importa mucho y a lo que tenemos miedo. ¿Qué más? Tipo de cambio. Algo que hoy, sobre todo en las noticias, no, en las redes sociales está alta especulación con devaluación. Tipo de cambio, comercio exterior. Cuando hablamos de exportaciones o de importaciones, ¿verdad? Todos estos son variables económicas que también nos importan dentro de nuestro trabajo. ¿Ya? Tenemos macro, microeconomía, la economía, variables económicas. ¿Y para qué nos sirve todo esto?